Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Hoy culminamos esta serie, lo que Jesucristo exige de mí. Pero no quiere decir que la vamos a dejar ahí abandonada. No, esto solo era un abrebocas para prepararnos para todo lo que el Señor hace en nuestras vidas todos los días. Usted un día estuvo en el vientre de su madre y no era consciente de eso, pero Dios sí era consciente. Y Él estaba cuidándolo allí en el vientre de su madre y como dice allá en el Salmo 103, estaba entretejiéndolo, formándolo, diseñándolo. Por eso usted tiene el rostro que tiene, por eso tiene la estatura que tiene, las manos, los brazos, todas las características. El Señor le puso la personalidad que usted tiene. Por eso debemos ser agradecidos con Dios, porque cuando nosotros no estábamos atentos, Él estaba pendiente de nosotros. Esas cejas, ese color de ojos, ese diseño de tu nariz, de tus labios. Mira tus manos. Tú no encuentras unas huellas digitales iguales a otra. Entre todos los seres humanos, entre los 8.000 millones de habitantes que tiene esta tierra, no encuentras unas huellas digitales iguales, ni siquiera parecidas. Son huellas, pero llevan el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos diseñados por Él. Y como fuimos creados y diseñados por Él, para Él vamos, para Él somos y en Él vivimos. Hoy culminamos con este sermón. Jesucristo me exige tomar mi cruz y seguirle. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada persona que está aquí presente con nosotros, Santísimo Rey. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque nos permitiste llegar aquí a través de todos estos 7 domingos, Santo Señor. Te damos muchas gracias porque tú has sido fiel, porque has sido verdadero, Santísimo Señor. Gracias por todos los autores, por todas las palabras, por todas las Biblias que nos has dado, por todos los escritores cristianos que has puesto a nuestro haber para que podamos estudiar, escudriñar y recibir de ti el mensaje de tu palabra para traerlo a tu iglesia. Gracias, Señor. Y hoy te quiero pedir que cada uno de los aquí presentes, de mis hermanos, reciban en su espíritu, en su mente, en sus corazones, en su alma, este mensaje que los edificará para que caminen contigo para la gloria de Dios Padre. Es lo que hoy te pedimos, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estoy usando la versión de la Biblia la Biblia de las Américas. Y esta lectura inicial que hago está en Mateo 16, 24, 25 y dice así: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en Marcos 1:17 dice: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres.
Y en Juan 8:12, el Señor sigue hablando y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se está escuchando, mi hermano? Amén. Y en Mateo 8:22, el mismo Señor Jesús habla y dice, y te dice a ti, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en Mateo 19:21 dice, si quieres ser perfecto, y escucha bien, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mis amados, en esta corta lectura encontramos varias palabras claves para nuestra aplicación en la vida cristiana. El Señor nos llama a seguirle porque tenemos la salvación, ¿o no? El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor, cuando cada uno de nosotros escuchamos por primera vez el Evangelio, algo sucedió, ¿cierto? Y nos sentimos atraídos. En el caso mío, que había un corazón tan tremendamente rebelde, el Evangelio me llegó muchas veces. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años y yo bajaba, mi mamá no sé qué se le ocurrió, vivíamos en el barrio Ciudad Jardín del Sur en Bogotá, y un día se encontró con unos familiares que tenían una finca al lado del puente de la avenida 68 con la avenida El Dorado. Y eso quedaba lejos de la casa. Y se le ocurrió que ella quería ayudarlos a ellos comprando la leche para la casa nuestra. Y entonces empezó a enviarnos allá a comprar la leche. Íbamos allá a comprar 12 o 15 botellas de leche todos los días. Eso era un paseo grande, difícil. Pero ¿saben qué? En ese paseo el propósito de Dios se venía cumpliendo. ¿Por qué? Porque todos los días el bus cogía la carrera 30, daba una vuelta y cogía el puente, la calle 26 hacia abajo, y cuando daba la vuelta, ahí había un graffiti de esos que decía los 10 mandamientos, y yo me los leía cada que pasaba por ahí, y los volvía y los leía, y los volvía y los leía, y cuando iba bajando, en los muros de la Universidad Nacional decía, Jesucristo viene pronto, y yo lo leía. Y todos los días que pasaba, leía los 10 mandamientos y decía más abajo, Jesucristo viene pronto. El Señor estaba haciendo su obra en este corazón, que años después se tuvo que rendir al Señor. Por eso dice la Escritura que Él nos amó primero. Amén. Amén. Tenga eso presente. Usted debe tener detalles en su vida que lo han estado conquistando desde hace muchísimo tiempo. Piense en eso, reflexione en eso, reflexione en su vida y no se niegue más, no se resista más a rendir su vida al Señor. Entonces les decía, mis amados, que en estas 4 versículos que acabamos de leer, el Señor viene y nos dice que le sigamos porque tenemos la salvación. Él nos amó primero, Él nos concedió la gracia para que recibiéramos el oportuno socorro. Entonces debemos perder, es decir, despojarnos voluntariamente de todo aquello que nos estorba para ganar, para hallar. ¿Para hallar qué? Para hallar los tesoros en el cielo, convirtiéndonos en pescadores de hombres. ¿Para quién? Para Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo que alumbra en medio de las tinieblas y lo que busca es hacernos como Él, perfectos,
para prepararnos para siempre, cada día para ayudar a otros a encontrar su propio tesoro y que luego ellos le sigan. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Así es que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Ese es el plan para tu vida y para mi vida. No es el plan para unos sí y para otros no. Es el plan para todos los que Él amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes esto? Les decía entonces que en los pasados 7 domingos descubrimos por la palabra de nuestro Dios las exigencias de nuestro Señor Jesucristo para poder seguirle. Recordamos que para venir a Él es necesario nacer de nuevo y junto con la nueva naturaleza el arrepentimiento de nuestros pecados. En este tiempo has podido encontrar pecados de los cuales hayas reconocido para arrepentimiento. Solo tenemos que pensar y no ser ligeros, meditar, examinar nuestro corazón. Cada que vayamos a la palabra, mirémonos primero en nuestro interior. No levantemos nuestra mirada hacia nuestros hermanos, mirémonos a nosotros mismos. Y verá que ahí encontramos cosas que tenemos que quitar. Eso sucederá ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Porque el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. ¿Tú ya estás viendo a Dios? No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está completamente limpio, pero el Señor lo está limpiando. Amén. Y para allá vamos. Entendíamos que Jesucristo tiene toda la autoridad para exigirnos condiciones especiales para seguirle, porque la obra suya es grandiosa, es inmensa, es maravillosa. Esa obra del Señor la meditó, la diseñó, la planeó y vino Él a ponerla por obra cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el propósito empezó a cumplirse, pero ya venía desde el día de la creación y desde antes de la fundación del mundo, ya venían esos planes en el Espíritu del Señor, puestos para ser sembrados en el corazón de sus hijos. Por eso, tú eres un diseño especial de Dios. Amén. Amén. Eres un diseño especial de Dios. ¿Y para qué lo hizo el Señor? Para traernos salvación, para perdonar nuestros pecados, para hacer nuestra redención, para hacer la expiación de nuestros pecados, para justificarnos delante del Padre y para hacer una elección soberana, la cual Él ejerció para apartarnos para Él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso fue lo que Él hizo. Ve tú y ponte a mirar los sistemas religiosos del mundo a ver cuál ofrece salvación, cuál Dios resucitó. Y te vas a dar cuenta que no encontrarás ni uno solo. Y muéstrame qué sistema del mundo, político, social, económico, de pensamiento positivo como hoy pulula tanto en esta tierra. Muéstrame un solo ejemplo de desarrollo humano que haya alcanzado tantos seres humanos como lo ha hecho el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2000 años y que hoy sigue prevaleciendo. No existe, pero tú puedes ir y buscar, a ver si encuentras. Y sé que no lo vas a hacer, sé que no vas a poder encontrarlo. Debido a esa gracia tan maravillosa, tiene nuestro Señor Jesucristo todo el derecho de exigir que vengamos a Él todos los días.
Tiene todo el derecho nuestro Señor Jesucristo que creamos en Él de manera continua. Tiene todo el derecho de exigirnos que le amemos cada segundo de nuestra vida. Tiene todo el derecho de exigirnos que estemos atentos a escucharle a Él cada día, segundo a segundo. Pero también tiene todo el derecho de exigirnos que permanezcamos en Él, que permanezcamos en sus enseñanzas, en su verdad, que permanezcamos en el camino porque Él es la luz de nuestra vida y sin Él nada somos y sin Él nada podemos. Hay cosas que sí podemos hacer. Podemos seguir pecando si nos alejamos de Él. Podemos seguir adorando ídolos en este mundo si nos alejamos de Él. Podemos seguir viviendo en nuestra carne si nos alejamos de Él. Podemos seguir con los pensamientos positivos si nos alejamos de Él. Pero ¿a dónde nos conducen? Nos conducirán a la condenación eterna, a la perdición. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que permanezcamos en Él, que estemos atentos a Él, que le escuchemos, que le amemos, que le sirvamos, que creamos en Él y que vengamos a Él todos los días, porque Él es nuestra verdadera, única y suficiente luz. Por eso en esta serie el Señor, en el cierre del día de hoy, nos exige que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Porque tenemos que dejar un legado. ¿En tu casa todos son salvos, santos y perfectos? No, ¿cierto? No hay ni uno solo de nosotros que pueda decir, ni siquiera en mi hogar, que todos ya somos cristianos. No lo podemos decir, ¿ya somos santos y perfectos? No, tenemos esa naturaleza de pecado en nosotros y por eso debemos vivir alerta, vigilantes, edificándonos la vida uno al otro y viendo si el otro está cometiendo algún error, inmediatamente acudir y venga, vamos a orar. Vamos a ayudar, vamos a levantar, vamos a procurar que esta persona, este hijo, este esposo, esta esposa, el miembro que sea de la familia, vuelva al camino. Porque en Cristo estamos, en Él somos y en Él vivimos. Entonces ya no podemos callar, ya no podemos cerrar nuestra boca. Si hay algún familiar que se levanta a ofender, a decir, no me hable de ese Dios, dígale, de Dios no me voy a callar nunca. Y seguiré hablando del Señor porque este hogar donde yo vivo le pertenece a Él. Se lo consagré a Él. A Él es a quien yo escucho. Y toda boca se callará. Porque vamos es en el nombre del Señor. Y no necesitamos contender con nadie. Eso sí te lo advierto. Necesitamos ir en amor. Necesitamos no atacar a nadie. Amar como Él nos amó. Amar como Él nos amó. Dice que cuando se dirigió al joven rico, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Dice la Escritura, lo amó. ¿Y el joven rico se quedó con Él y lo siguió? No, dio la espalda y se fue. Pero el Señor lo amó. Eso debemos hacer nosotros. A pesar de que nos rechacen, a pesar de que nos señalen, a pesar de que nos prohíban, no podemos callar. Pero no callamos para contender, sino para amar, para llevar el evangelio del amor. Jesús era completamente humano y completamente Dios. En Juan 1, versículo 1 y versículo 14, nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y esto quiere decir que no era un Dios con un disfraz humano, era real. Era un hombre de carne y hueso. Era el hijo de un carpintero, como dice allá en Marcos 6:3. Es por eso que cuando él dijo a los pescadores, a los cobradores de impuestos, venid en pos de mí, su obediencia resultó en el acto concreto y físico de poner los pies sobre la tierra, caminar tras su persona y convertirse en sus compañeros de viaje, porque habló con autoridad. Es decir, Dios estaba con ellos hablando, ven y sígueme. ¿Y quién se puede resistir al Señor? Ni uno solo. Amén. Como Jesús sabía que Él iba a morir y resucitar de entre los muertos y que ascendería a los cielos y se sentaría a la diestra del Padre, dejó por eso el ministerio apostólico a sus discípulos y por eso fue que oró en Juan 17 al Padre pidiendo que los guardara en su nombre y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas. Pero cuando Él habló, su palabra se cumplió y se sigue cumpliendo hoy. Entendíamos que es entonces Jesús, Dios, quien realiza la obra definitiva al guardarnos en la vid. Después, el propio Jesús nos dio el ejemplo de cómo Él oraba por sus discípulos y los guardaba de la apostasía. Predijo la negación de Pedro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de eso? Predijo la negación de Pedro la noche anterior a su muerte, pero después habló con autoridad soberana a Simón Pedro y pronunció palabras que deberían alentarnos a todos nosotros, hoy y siempre. Él dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Recuerdan hace 8 días que tocamos este tema? Entonces, Pedro sí fue y negó al Señor, pero el Señor había orado que su fe no faltara, y por esa fe que le quedó fue que él lloró amargamente y se arrepintió. Era necesario que él viera su propio pecado. Cuando antes había dicho que jamás lo negaría, el Señor le advirtió que lo negaría 3 veces. Y lo negó, pero se arrepintió. Y volvió y confirmó a sus hermanos. Y le siguió. Amén. Seguir a Jesús fue válido para su ministerio terrenal. Tenga en cuenta eso, mis hermanos. Pero es también válido para nosotros hoy por cuanto Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre y desde allí Él está intercediendo por todos y cada uno de nosotros hasta el fin. Él no deja de orar. La Escritura dice, el Padre y yo trabajamos. ¿Y cuándo trabajan? Siempre. Eternamente, ellos no descansan, ellos no tienen esa condición que tenemos nosotros en este cuerpo físico, que necesitamos dormir 8 horas, fuimos creados así por Dios. Ellos no tienen esa condición, Dios es espíritu, en Él no hay tiempo, en Él no hay descanso, Él trabaja todo el tiempo. Este seguir a Jesús debe continuar. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que Él regrese. Por eso el legado. Yo tengo que trabajar hasta que tenga aliento de vida. Yo ya entendí eso y ya le dije a mi Señor, Señor, yo voy a seguir la obra que tú me encargaste hasta el último día, hasta que el aliento de vida esté en mí, hasta ese día voy a seguir llevando el mensaje de tu palabra.
Pero la iglesia debe seguir el legado. Mis hijos deben seguir el legado. Mis generaciones deben seguir el legado. No solo mis generaciones de la carne, sino el legado espiritual de esta iglesia debe seguir el legado. Y el legado de la iglesia espiritual de toda la tierra en Jesucristo debe seguir el legado hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. De ahí, mis hermanos, la gran importancia de que cada uno de nosotros debe pensar seriamente, meditando conscientemente, qué está haciendo con sus hijos hoy. ¿Qué está haciendo en su iglesia el día de hoy para que ese legado continúe? Porque nosotros ya sabemos para dónde vamos, ¿cierto? ¿Sí? Ya sabemos para dónde vamos. Vamos a seguir viendo. La iglesia espiritual del Señor nació hace más de 2000 años y persiste hoy. Aquí hay un ejemplo. En este mismo momento, millones de iglesias en el mundo entero están predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y el legado se viene construyendo. Pero tú debes ser una parte importante de ese legado porque el Señor va a tomar cuentas a cada uno de nosotros. El Señor no me va a tomar cuentas a mí por mi esposa, por mis hijos y tal y tal y tal acerca del legado, sino de la obra que me encargó a mí que hiciera, pero a cada uno de ellos les va a suceder lo mismo. Por lo tanto, no se puede levantar, supongamos que yo tuviera 12 hijos y los 12 hijos estuvieran solo confiados en que yo soy el que construyo el legado y ellos no hacen nada y ya son salvos. Se van a llevar una gran sorpresa el gran día del juicio final. Allá estará el Señor como juez y les va a decir a esos 12, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí se dan cuenta? Así debemos actuar nosotros, pensando en que el legado lo estamos construyendo hoy, 30 de junio. Pero mañana, 1 de julio, debemos seguirlo construyendo. El 30 de diciembre debemos seguirlo construyendo. Donde quiera que vayamos, en lo que nos desempeñemos. ¿Tiene usted un trabajo público? ¿Tiene usted un trabajo privado? ¿Es un emprendedor? ¿Es un estudiante? En lo que sea que se desempeñe, como ama de casa, como mujer cabeza de hogar, en lo que se desempeñe, haga la obra del Señor. Porque allí el Señor está pendiente de usted para bendecirle, para fortalecerlo, para afirmarlo y para establecerlo, para que tenga fuerza para seguir desarrollando la obra. Eso Dios quiere en cada uno. Jesús exige entonces seguirle a Él de parte de cada creyente, en cada país, en cada época, en todo lugar de la tierra. Usted viene de una vereda, allá Jesús exige que los creyentes que hay allá estén haciendo la obra todo el tiempo. Lo mismo hacemos nosotros aquí. Entonces, una primera conclusión que sacamos hoy es que seguir a Jesús significa unírsele a Él en la labor que le fue encomendada. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, hizo uso de una imagen válida para ambos con respecto de algo que se aplica a todos los seguidores del Señor. Cuando nosotros vamos y leemos ese llamado que el Señor le hizo a Pedro y Andrés, la próxima vez que volvamos a leer ese llamado el Señor se lo está haciendo a la iglesia. Ese llamado el Señor dejó que se escribiera allí para que cada que vayamos y leamos
nos acordemos que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, venid en pos de mí, que te voy a hacer pescador de hombres. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que debemos aplicar a nuestra vida, que todos entendamos que eso es lo que significa ser seguidores del Señor. Y ser seguidores del Señor no es decir yo soy cristiano, no. Es ser un hacedor de la palabra. Y ese ser hacedor de la palabra es hacer discípulos. Amén. La exigencia de seguir a Jesús significa que todos debían unírsele para lograr terminar lo que Él vino a hacer. Por eso Él no trabajó sino 3 años y medio en su ministerio. Y luego ascendió a los cielos. Pero Él no se iba a poner a visitar Él solo toda la tierra con 12. No porque Él no lo pudiera hacer, sino porque era una tarea que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo para que toda su iglesia la completara. Por eso Él estableció la iglesia. Él nos reitera de manera constante lo siguiente. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso está en Lucas 5:32. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan 10:10. En resumen, mis amados hermanos, Jesús vino para que todo creyente se asocie con Él, se una a Él, se forme con Él en una sinergia espiritual tal que nos encarguemos de congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Eso es lo que tenemos que hacer. Él vino a congregar a un pueblo leal a Él mismo, para la gloria de su Padre. Y seguramente tu familia está incluida ahí, porque hay una razón. Tú eres un creyente hoy en día. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tu mamá ya es salva? ¿Tu papá ya es salvo? ¿Tus tíos, tus primos, tus amigos, tus afines? ¿El alcalde de esta ciudad ya es salvo? No, no es salvo. ¿Su familia es salva? No, no son salvos. Salvo es únicamente aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha recibido sus enseñanzas, que ha hecho esto que el Señor ha dicho y lo ha sellado como creyente en su bautismo, como adulto, consciente de la decisión que ha tomado. ¿Ven? Eso es. En resumen, Jesús vino para que todos nos unamos con Él y hagamos esa obra. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? No dudes. No, porque hay tantas caras de asombro y de duda. ¿Cómo te dijera? No puede ser así. ¿Sabes por qué? Porque es que el destino final que Dios tiene preparado para sus hijos es un destino final que nadie más te puede ofrecer. En ninguna parte, en ninguna época de la historia, nadie te puede ofrecer el destino final que Dios ya preparó para ti. Y debes saber esto, no existen seguidores neutrales. Mira, está bien lo que tú dices, pero conmigo no cuentes por ahora. No, no es así. O congregamos o desparramamos. Seguir a Jesús significa continuar la labor que Él vino a realizar, congregar a un pueblo leal a Él para la gloria del Padre. Eso es Jesús. Seguir a Jesús es seguir
hacia el sufrimiento. Amén. ¿Tú has sufrido ya por seguir a Cristo? Seguramente que sí. Seguramente ya te han rechazado amigos. Seguramente, mire, yo era una persona tremendamente amiguera. Yo tenía montones de amigos, pero lo que yo no sabía era que yo sí era amigo de ellos, pero ellos de mí no. Y cuando llegué a los pies del Señor, me abandonaron. Cuando tenía dinero, estaban conmigo. Cuando yo gastaba el whisky de la mejor marca, estaban conmigo. Pero cuando se acabó ese dinero, huyeron y nunca más me volvieron a hablar. Y no eran poquitos. ¿Ven? Y eso afligió mi corazón y seguramente ha afligido el corazón de muchos ya aquí. Eso es sufrir por el Señor. Continuar la obra que Jesús vino a realizar incluye también el sufrir igual que Él. Seguirle significa que debemos ser partícipes de su sufrimiento. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, es en el sufrimiento donde hace énfasis. Y pregúntate esto, vuelvo a decirlo. ¿Has sufrido hoy o en días pasados o hace un tiempo por familiares tuyos que no creen en Él? Ahí está. ¿Sí o no? Incluso sufrimos por algunos que dicen ser creyentes, pero nosotros vemos que no lo son. ¿Sí? Yo tengo un hermano que usa lenguaje cristiano cada que nos encontramos. Y se lo ha aprendido bien. Y uno dice, cualquiera que lo conociera dirá, ¡ay, qué hombre tan cristiano! Este sí es cristiano, pero no, es lenguaje cristiano. Entonces no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Él sabía que se dirigía a la cruz, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y por eso nos exige que hagamos lo mismo, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Él diseñó su vida y su ministerio y aquí hay un gran secreto para nosotros hoy. Él diseñó toda su vida y todo su ministerio para ir a Jerusalén y morir allí. Y nosotros vamos para la nueva Jerusalén. Y la única forma de llegar a la nueva Jerusalén es a través de la muerte. O sea, nosotros también vamos a morir, pero sabemos que vamos a ir a la nueva Jerusalén. Y eso debes creerlo, porque escrito está, y fue Él quien lo dijo, y fue Él quien lo planeó. Amén. Lucas 13:33 dice, sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Amén. Él lo sabía todo y todo lo que acontecería allí, todo fue planeado por su Padre cuando lo envió al mundo. Y en Marcos 10:33 y 34 nos dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Ese fue el plan de Dios para su vida. Amén. ¿Y se cumplió palabra a palabra? Una tras una se cumplió. Y miren el detalle que tiene la Escritura. Hasta el escupitajo lo menciona. Entonces, nosotros no estamos caminando como dando pasos de ciego, no. Tenemos la Escritura que nos habla claramente de cuál es el plan para nuestra vida. Y hay muchos cristianos que llevan montones de años en la iglesia y se les pregunta cuál es el propósito de su vida y dicen, no sé. Ahí está el plan.
Dios tiene ese plan para cada uno de nosotros y cada uno es llamado a que lo cumpla con responsabilidad, sabiendo que Él está en nosotros, como nuestro ayudador, como veíamos el domingo pasado. Él está tomándonos de la mano para llevarnos, ayudarnos a cumplir el plan. En Juan 15:20 dice, y Él nos hizo las advertencias: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. La exigencia de Jesús es que le sigamos incluso hasta el sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso lo recalcó Jesús y hoy lo sigue haciendo cada día a cada uno de nosotros. Niégate a ti mismo, Eliana. José, niégate a ti mismo. Camilo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, te dice el Señor. Lo está diciendo el Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Es lo que dice la palabra. Pero ¿saben qué? Nuestro sufrimiento es temporal. En cambio, el gozo que recibiremos, que ya estamos recibiendo en Cristo, es eterno. Amén. Nuestro sufrimiento es temporal. El gozo es eterno. Por supuesto, el dolor también es temporal. Jesús no nos llama a sufrimiento eterno. De eso fue que precisamente vino el Señor a salvarnos. De ese sufrimiento que íbamos a tener eterno si no lo aceptamos a Él, si no nos vinculamos con Él, si no nos asociamos con Él, entonces vamos a ir a tener un sufrimiento eterno y para siempre. Pero si nos unimos a Él, ese dolor va a ser temporal y el sufrimiento que vivimos aquí será quitado. Amén. Y nunca más habrá ni dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni escasez, ni pobreza, ni tristeza, sino que será alegría y gozo para siempre en el Señor. Por eso dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En Mateo 19:29 nos dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo no conozco a alguien que tenga 100 casas. Pero el Señor da una promesa muy grande aquí, ¿sí o no? Lo que tendremos con Él es precioso. Todo el esfuerzo tuyo en seguir a Jesús y llevar a cabo su obra te será recompensado en la resurrección de los justos. En ese momento, cuando estemos con Él, cuando vivamos ya con Él, todo su pueblo, el Señor dará y repartirá coronas a toda su iglesia. Coronas de justicia. Pero supongamos, como dijeron algunos, es muy difícil seguir a Jesús o tomar su cruz. Es para otros, no para mí. ¿Qué esperar entonces? Algunos piensan así. ¿Qué esperan ellos? Únicamente condenación eterna. Por lo tanto, el Señor hoy nos está hablando y hoy nos está estrechando el camino. El Señor hoy nos está diciendo, oye, hijito, abre tus oídos, abre tus ojos, toma decisiones porque yo te hice a ti como un ser capaz de decidir. Ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Deja de titubear más. No titubees más. Piensa seriamente en lo que yo estoy haciendo contigo y ven y sígueme. Nada en esta tierra
se compara con el gozo de caminar a la luz con Jesús. Al contrario, caminar sin Él es saber que se verá el horror de primera mano, en vivo y en directo. En Apocalipsis el mismo Señor lo declara: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Él todo es completo, perfecto, maravilloso y absolutamente claro. Por eso quedó escrito allá en Romanos 6, del 6 al 11. Y aquí concluimos el mensaje del día de hoy y de esta serie. Romanos 6, del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y cierro con esta. El mismo Señor es el que dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No te faltará nada, no carecerás de nada, no tendrás ninguna escasez. Solamente toma tu cruz y sigue al Señor, y el Señor te suplirá todo cuanto tú necesitas en tu profesión, en tus talentos, en tus dones. El Señor lo suplirá todo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy con nuestras vidas? Que nos hemos resistido, nos hemos opuesto. Y miren lo que hemos hecho. Y si no trabajo mañana, ¿de qué voy a vivir? Todos hemos hecho eso. Pero, ¿y si me salgo de esta empresa? ¿Y si se quiebra esta empresa? ¿Y yo qué voy a hacer? Y nos asustamos y nos preocupamos. ¿Y si el banco no me aprueba el crédito? ¿Y si no me amplían un sobregiro? ¿Y si no me amplían el cupo de la tarjeta de crédito? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y entramos en angustia. Pero el Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Y las tinieblas de oscuridad son las que gobiernan este mundo. Y por eso la gente tiene tarjetas de crédito, créditos de vivienda y montones de cosas que lo esclavizan. Y por eso es que si en algún momento viene el asomo de que le van a cancelar el contrato de trabajo, la persona entra en angustia. ¿Y qué voy a hacer con mi tarjeta de crédito? ¿Y qué voy a hacer con el crédito hipotecario? Y el Señor dice: no te angusties, toma tu cruz y sígueme, y yo supliré todo en tu vida. Y tú tienes la oportunidad de comprobarlo por ti mismo. Atrévete.